Ya lo comentamos en su momento que el pasado 21 de junio, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Fiscalía General del Estado de Guanajuato detuvieron a la madre de José Antonio Yepes. Ella fue una de las 29 personas detenidas en el operativo que autoridades mexicanas realizaron ese fin de semana en Guanajuato y que desencadenó bloqueos carreteros con autos incendiados. Sin embargo, María Eva N., madre del líder del cártel de Santa Rosa de Lima, José Antonio Yepes Ortiz el Marro, fue liberada este domingo por falta de pruebas. La mujer fue una de las 31 detenidas en este operativo de autoridades federales y estatales realizado el pasado 20 de junio, esto en Guanajuato. Y por esta razón buscamos a Sofía Huet. Ella es comisionada de seguridad en Guanajuato, pues para entender qué es lo que pasa en este caso allá en Guanajuato. Gracias, Sofía Huet, por platicar con nosotros. Al contrario, Ana María, estamos a las órdenes de ustedes para poder platicar un poquito más a fondo de qué es lo que está ocurriendo. De acuerdo, recuerdo perfecto la información que dimos después de ese fin de semana. La verdad es que pues fue un golpe a este cártel, a este hombre que tanto daño ha hecho, pues que se le acusa de asesinatos, de extorsiones, entre otras cosas. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué faltaron pruebas? Lo que ocurre es, para poder explicarlo al auditorio, porque además es importante que en la medida que comprendamos este tipo de temas podamos detectar quién está siendo omiso o qué procesos deberían de mejorar. Lo que ocurre es que personal de la Secretaría de la Defensa Nacional cuenta en un primer momento con información de inteligencia, información importante sobre un punto donde se iba a realizar el pago de nómina de este grupo delictivo. Tiene esta información, evidentemente para poder ingresar a un domicilio necesitan una orden de cateo. Hasta donde ellos nos han compartido, y creo que esto es importante decirlo, solicitaron el apoyo de autoridades federales a través de la Fiscalía General de la República, que por razones que nosotros desconocemos no obtuvieron respuesta. Imaginemos lo que significa tener esta información tan importante y no poderla trabajar. Entonces, por ello solicitan el apoyo de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato. Nosotros en el Estado, por una instrucción del gobernador, en cualquier instancia de seguridad y procuración de justicia, existe este ánimo de coadyuvar con las autoridades federales en el combate a los delitos en beneficio de la ciudadanía. Se solicita el apoyo, como mencionaba, de esta Fiscalía. La Fiscalía gestiona ante el Poder Judicial de Guanajuato una orden de cateo que tarda aproximadamente 2 horas, que es un tiempo muy positivo. Hay que mencionar que hay estados y hay niveles de gobierno en donde estos cateos pueden tardar en tramitarse hasta incluso días. Aquí, en un acto muy responsable del Poder Judicial, son un par de horas. Sin embargo, para cuando la orden de cateo llega al punto donde estaba realizando el operativo, ya había comenzado. Detienen a estas personas, se declara la legal detención. Sin embargo, una juez local, el Poder Judicial local, decide no vincular a proceso justamente por discordancias en los tiempos. Creo que en términos generales podríamos hablar de que la juez actuó pues con los elementos que tenía. Yo no veo un acto de corrupción en particular en ese sentido. Lo que sí nos preocupa es varios temas. Una, esta primera solicitud que hace la Sedena, imaginemos, a una corporación del mismo nivel de gobierno, y después, cuando ya están estas personas detenidas, pues la no intención de recibir por estas mismas autoridades, por la FGR, a los detenidos por las razones que hayan sido. Entonces, pues creo que estamos en un entramado institucional en donde quienes salen ganando finalmente pues son los probables delincuentes que evidentemente pues no se dedican únicamente al robo y a la extorsión, delitos del fuero común. Son delincuentes que tendrían que estar incluidos en una carpeta de investigación, y lo pongo en este contexto. El líder de esta organización cuenta con una orden de aprehensión por delincuencia organizada y robo de hidrocarburos. Lo deseable es que se investigara cuál es la participación de su primer círculo, de su círculo más cercano, como lo podrían ser sus propios familiares, para que cuando ocurran este tipo de acciones, pues exista una autoridad que tenga en su poder
elementos para poderlos detener. Así hayan sido detenidos inicialmente por una autoridad de tránsito, decir, miren, yo tengo estos elementos que hacen que permanezcan en prisión. En muchas ocasiones el reto no es tener información que los señale de un delito, sino ubicarlos y detenerlos. Aquí creo que ocurrió exactamente lo contrario. Se les ubicó y se les detuvo, pero lo que no había era pues un respaldo de una investigación que permitiera continuar con su proceso a estas personas. ¿No hubo el respaldo de una investigación? ¿Entendí bien? Perdón, no alcancé a escuchar. ¿Se refiere usted a que no hubo el respaldo de una investigación en este caso? No, de que es notorio que no hay una investigación abierta en términos de delincuencia organizada hacia su primer círculo, como lo sería su papá, un poco para poner también este ejemplo que creo que es muy claro. El papá de este personaje fue detenido desde el mes de marzo pasado porque conducía un vehículo con reporte de robo, un delito que no amerita prisión preventiva. Sin embargo, al identificarse con una identidad distinta a la real, es dejado en prisión como medida cautelar ante el posible hecho de que se sustrajera de la justicia. Entonces se le deja en prisión. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Pues que desde el Ministerio Público del Fuero Común, pues es difícil combatir delincuencia organizada, y aunque esta persona, el papá, estuvo detenido durante 4 meses, no hubo una autoridad federal, en este caso la Fiscalía General de la República, que levantara la mano y hablara de que lo tenía en una carpeta de investigación con motivo de la orden de aprehensión que tiene su hijo. Estamos platicando con Sofía Huet, comisionada de Seguridad de Guanajuato, sobre el caso de el Marro y sus secuaces, en este caso, pues sus familiares, su mamá y su papá, entre otros. Oiga, pero me cuesta mucho entiendo que la orden de cateo llegó 2 horas después y que se adelantaron. Bueno, ahí pues sí hay una falta. ¿Es falta administrativa, se llama? No sería falta administrativa, sería falta pues en el marco del debido proceso, y evidentemente eso lo que provoca es que todo lo que se haya encontrado en el cateo, digamos, pierda una, por decirlo de alguna forma. Exactamente, es correcto. Claro, digamos, lo que hay después pues ya no es materia de análisis, porque finalmente pues no hay una vinculación a proceso. ¿Y qué pasó con la Fiscalía General de la República? Ayer el presidente dijo que había ineficiencias y corrupción, y también le respondió el gobernador Sinue. Entonces yo quisiera entender dónde está el atorón, por qué no procede, porque nos cuesta mucho trabajo entender estas cosas. Usted, discúlpeme, por un lado, al contrario, oye, estaba la Sedena involucrada, la Guardia Nacional, la Fiscalía del Estado. Bueno, pues entonces ahora ya íbamos a la Fiscalía General de la República. Muy bien. ¿Y entonces qué pasó? No contestaron el teléfono. ¿Qué mecanismo tenemos que eficientar? Pues el gobernador dio un mensaje después de haber detenido a estas personas. No le llamó el gobernador al fiscal Gertz Manero. Ayúdenme a entender esta parte, por favor. Y que sin duda es muy importante comprenderlo. Sé que son cuestiones difíciles, incluso yo hablaría un poco más, incluso para nosotros es difícil de entender en ocasiones por qué por ejemplo en este caso, por qué una instancia federal de seguridad, hoy por instrucciones del gobernador, del presidente de la República, en labores de seguridad pública, ¿por qué tiene que solicitar ayuda a una instancia local? ¿Por qué no hay un trabajo coordinado entre las propias instituciones del Estado? Se habla de que Sedena no tiene por qué pedir una orden de cateo, demás. En el Código Nacional de Procedimientos Penales, pues se habla de que cualquier autoridad, incluso cualquier persona que tenga conocimiento de un delito que deba de perseguirse, tiene la obligación de hacerlo del conocimiento del Ministerio Público, quien tiene que conducir las investigaciones. Si estamos hablando de un punto de información sobre el pago de una nómina que formaría parte de delincuencia organizada, lo más razonable es que
pues la Sedena pide este apoyo a la Fiscalía General de la República. Ellos refieren que no encontraron eco, hay sin duda mecanismos legales, también tiene que haber vías de comunicación pues eficientes. Desconocemos si fue un tema de que no les contestaron el teléfono, de que no existió una buena conexión entre ambas partes. Creo que pueden ser muchos los factores. Lo que nos tiene que llevar al análisis, Ana María, en este caso es cuál es el papel de las instituciones, y lo digo del papel en el ámbito local y federal, de procuración de justicia en acompañamiento a las instituciones de seguridad. Creo que el hecho de que la Fiscalía General del Estado de Guanajuato haya entendido que no podía dejar a la Secretaría de la Defensa Nacional sola, es justamente ese síntoma de colaboración y entendimiento de que tenemos la misma visión y objetivo. Esto en sí mismo no puede ser una irregularidad ni puede ser un hecho de corrupción. Por el contrario, es una muestra de que se tienen los mismos objetivos. Y te comento también en ese sentido, Sedena tenía a los detenidos y tampoco quiso la Fiscalía General de la República recibirlos. Por la razón que ellos argumenten que será válida o no será válida, pero imaginemos cuál es el papel de Sedena con unos detenidos que nadie le quiere recibir. Y si bien entiendo que pues el Estado hizo hasta donde pudo, ahora ¿qué sigue? Porque es un pésimo mensaje para los ciudadanos y pues un buen mensaje para los delincuentes que los agarran con las manos en la masa. Yo nada más quisiera preguntarle a usted, Sofía, comisionada de Seguridad de Guanajuato, a las personas que nos acompañan, si a ustedes amigos o a mí, nos detiene una patrulla y traemos 2 millones de pesos, ¿nos van a dejar ir? Tenemos que explicar de dónde salió el dinero y si no tiene una explicación transparente, pues tendremos problemas. Yo creo que verdaderamente tampoco hubo muchas ganas de detener a este grupo delictivo, porque pues sí estaban las pruebas, no soy experta, pero si iban a pagar la nómina, sabían que iban a pagar la nómina hasta donde se había investigado y en el cateo se encontró lo que se encontró, de veras es muy difícil creer que por una falla de comunicación no se redondeó este asunto y terminaron las cosas pues con las personas en la justicia como debiera de haber sido, ¿no? Coincidimos totalmente y de verdad es un tema de frustración, incluso yo lo hablo y lo digo con claridad, de dolor, porque justamente la actuación de este tipo de personas que en el amparo del crimen actúan nos está costando vidas y lo más lamentable es no entender que un paso que avanzan ellos es un paso que causa muerte. Ayer mismo, pues este mismo grupo delictivo privó de la vida a 3 policías en un municipio de Silao. Es decir, no es un historial de un solo evento, Ana. Yo creo que esto es lo más importante, que tenemos que pasar de la flagrancia. En el mismo ejemplo que tú comentabas, acerca de que si somos detenidos, por ejemplo, con 2 millones de pesos en el vehículo, o incluso lo voy a poner con un tema, con un arma, ¿no? Si hay una autoridad que ya tiene un historial nuestro, de que ya, como una carpeta de investigación, tuvimos asociaciones con alguien que comete un delito, tuvimos conductas, llamadas, relación, interacción con un grupo delictivo, el día que te detengan con un arma, no te vas a poder zafar tan fácil y decir, es que no es mía, era del vecino, del que venía junto de mí del carro. Te van a decir, no, es tuya porque tenemos toda esta carpeta de investigación que señala que estuviste presente en tal punto, que tuviste relación con tal punto, que realizaste el pago de la propia arma. No podemos seguir con esto, quiero decir, trabajando bajo el esquema de flagrancia. Tienen que ser las carpetas de investigación las que justamente permitan que estas personas, aunque puedan librarla en el momento, tengan un historial, hablando ministerialmente, tan amplio que no haya poder ni fuerza que los haga sustraerse de rendir cuentas de sus actos ante la justicia. Eso es realmente lo que nos preocupa, y sobre todo que desde el Foro Común, lo que le toca a la Fiscalía Estatal, va a ser muy difícil combatir a la delincuencia organizada. Te pongo otro ejemplo. Aquí a diario se tiene una gran cantidad de personas, jóvenes,
desafortunadamente muchos de ellos con instrucciones de privar de la vida a integrantes de grupos contrarios. Pero si los detienes, pero son reemplazados al día siguiente. ¿Por qué? Porque hay una estructura delictiva que tiene recursos, que recluta jóvenes no únicamente en Guanajuato, sino recluta jóvenes en otros estados del país para que cometan bajo encargo ese tipo de homicidios. Va más allá de las fronteras de nosotros y va más allá de detener al delincuente que puedas encontrar cometiendo un acto ilícito. Tiene que haber, a través justamente de estas carpetas de investigación en materia de delincuencia organizada, pues la información que te diga quién es quien está pagando, quién es quien está ordenando, quién es el autor intelectual, y eso va mucho más allá de una instancia estatal, porque en muchas ocasiones pues ni siquiera están radicados en el propio estado. Estamos hablando de Pisco, por ejemplo, ¿no? Difícilmente quien tenga este nivel de mando, pues lo encontraremos aquí en el estado. Comisionado, una última pregunta. Ya después de este capítulo, ¿ya hubo una comunicación con la Fiscalía General de la República para ver qué falló, para que no vuelva a suceder, o quién se equivocó? ¿Por qué? ¿Hay algo de esto? El gobernador está haciendo una petición muy específica que la hará llegar evidentemente por las vías formales, ya lo hizo ante la opinión pública, de que en Guanajuato se cuente con una oficina de la CEIRO, la Subprocuraduría Especializada, para poder tomar conocimiento de primera mano en esta materia y pues también hacer el intercambio de información positiva. Lo que se está buscando es este acercamiento de que los asuntos no se tengan que turnar hasta la Ciudad de México para esperar el rebote, sino que aquí en el terreno, en el estado de Guanajuato, pues estén presentes para poder ir trabajando de manera pues mucho más eficiente. Esa es la propuesta de nosotros, es como parte de las soluciones que se encuentran. Esperemos que pueda avanzar, porque creo que al final, más allá de las discusiones entre instituciones, todos tenemos el mismo objetivo, que es poner a los delincuentes detrás de las rejas y evitar la gran cantidad de muertes que México sufre diario. Pues muchas gracias, Sofía Hueses, comisionada de Seguridad de Guanajuato. Pues vamos a estar muy pendientes porque algo tiene que suceder después de esto. Por lo pronto, más orden, más transparencia, más agilidad. No lo sé, no es un tema de política, no hay que politizarlo. Es un tema de seguridad que, como bien señalabas hace un momento, cuesta vidas. Entonces, pues parece una falta de seriedad, no sé, pero sí nos llena de frustración y de impotencia. Muchísimas gracias, seguiremos muy pendientes y te seguiremos molestando. Gracias, comisionada. Siempre a la orden, Ana María, estamos a la orden y que tengan muy buen día.